Bienvenidos a una sesión más de preguntas y respuestas a los guías. Y hoy tenemos a Jessica. Jessica es una colaboradora y gracias por estar aquí, Jessica, en este directo. Gracias a ti por invitarme, Oliver. Y nada, pues tenemos algunos compañeros que creo que ya te conocen o los conoces, ¿no? O a Paula la conoces, A Paula. de las criptomonedas. Ah, No. vale, me suena, sí, pero no he llegado a tratar con ella, sí. Vale. Vale, pues nada, vamos a hacer así una pequeña introducción de lo que es la sesión no sé si habrá gente nueva. Bueno, y así también, pues mientras tanto igual aparecen personas nuevas. Pues nada, esta vamos a hacer una sesión de canalización de los guías, con lo cual el objetivo es canalizar mensajes de los guías, así que las personas que asistan pues, van a poder preguntar. Lo que es importante para aquellas personas nuevas es que hacer las preguntas siempre desde, no a nivel predictivo, no es una técnica predictiva, sino a nivel de conocer, o sea, aprender de lo que está ocurriendo en la experiencia presente. Porque los guías lo que hacen es siempre dar información para acompañar, para que la persona entienda lo que le está ocurriendo y siempre actúan para que la persona pueda aprender y avanzar. Entonces el objetivo siempre es la información que le hace falta a la persona. Entonces, si la persona está preparada para aceptar esa información y entenderla, pues le llega. Entonces, es importante que las preguntas sean pues enfocadas a qué está ocurriendo aquí, qué no estoy viendo, qué aspectos inconscientes, etcétera, y no tanto predictivo. A medida que se pregunta, pues se puede obtener más información, con lo cual se pueden hacer preguntas. Al principio se puede hacer una pregunta más general, luego ya, pues si se quiere profundizar más, se puede preguntar para que vaya entrando en más materia, ¿no? Para ir profundizando más. Así, porque a veces la pregunta se queda un poco general, pero la respuesta siempre en el nivel en el que se pregunta. Así que, bueno, saludos a Silvia, David y a más personas que se están ahí asistiendo. Vale, pues entonces yo voy a conectarme ahora y luego, pues Jessica irá leyendo las preguntas y irá respondiendo, ¿vale? Puedes hacer preguntas, como he comentado. Y ya está. Creo que no hay ninguna duda más. Y las personas que vayan entrando después, pues bueno, que vayan siguiendo un poco la dinámica, ya verán viendo cómo funciona el sistema. ¿Vale? Muy bien, pues yo voy a conectarme, tengo que estar con los ojos cerrados y luego ya diré que a partir de tal momento se pueden hacer las preguntas y ahí ya lo podéis plantear. Vale. Pues voy a conectarme. Muy bien, pues podéis empezar a hacer las preguntas. La primera pregunta la hace Azul y dice que le gustaría preguntarle a los guías si tienen un mensaje para ella o para él y en qué área puedo enfocarme para ella. Pues en este momento te diríamos que estás en un momento importante en el sentido de que has tomado conciencia de cuál es la dirección. Es como si dijéramos que ya vas presintiendo que es momento de ponerte en marcha, de actuar, de que ya es momento sobre todo de actuar en el sentido de poner acción en ese campo laboral, que tú ya como que sientes esa motivación
que reconoces, que es como si ya hay un reconocimiento interno de lo que quieres hacer y de enfocarte. Entonces ya estás en un punto de, diríamos que te acercas a dar esos pasos en la dirección correcta, porque ya se está acercando ese momento para que puedas hacer ese cambio y puedas materializar esa parte de ti que ansía, ese desarrollo personal en ese sentido, en ese campo laboral. Entonces, te diríamos que te enfocaras en el campo laboral, en ese punto en el que tú estás, que sientes esa motivación y que sientes que es lo que tú realmente quieres. Entonces, te animamos a que pongas acción en ese punto. Me encuentro con tu alma, pregunta qué mensaje tienen para mí. En tu caso, te diríamos que estás en un punto aún de tener que valorar muchos aspectos. Es como que todavía no has agotado la experiencia de valorar cómo ciertas relaciones no están siendo satisfactorias. Es como que no estás dándote cuenta de que hay ciertas relaciones en las cuales estás invirtiendo un tiempo y una energía que realmente no estás aprovechando para otras esferas. Es como que sientes la obligación de dedicar tiempo a ciertas personas o por fidelidad. Es como tengo que ser buena persona y si no lo hago me voy a sentir que no estoy haciendo lo correcto, que le estoy fallando. Pero realmente no estás valorando tu tiempo, no estás realmente siendo más congruente, no estás aprovechando el tiempo en el sentido de pasar, de dedicar un tiempo a personas por las cuales al final no hay realmente una, diríamos, una emoción sana, porque lo estás haciendo por ti, lo estás haciendo por miedo a no quedar bien o a miedo a cómo se lo va a tomar la otra persona. Entonces, no hay una parte de honestidad en ese punto en ti. Y sí que te diríamos que te cuestiones estas relaciones, porque estas relaciones no están siendo, diríamos, sanas en el sentido de que estás dedicando un tiempo, estás reforzando un tipo de relaciones que para ti no son beneficiosas. Ruth pregunta eh, a los guías qué es lo que tiene que saber sobre su dirección laboral y económica. En tu caso, te diríamos que lo que está ocurriendo es que todavía no tienes un propósito firme en el tema laboral. Es como que todavía dudas, es como que todavía consideras que podría ser que hubiera otro camino. Es como que no tienes la dirección clara. Entonces, de ahí que no se esté, no esté fraguando, no esté consolidándose tu proyecto, tus ideas o tus ilusiones. Es como que todavía no estás conectada como con un sentido diríamos, de sentido de que eso es el sentido de vida para ti, que esa es la función para ti especial. Entonces, en tu caso, hace falta todavía que quemes ciertas experiencias, que tomes conciencia de cómo aún hay un apego a ciertas relaciones y a ciertos escenarios que no te están posibilitando que profundices en tu propósito o en ese trabajo que crees que es el trabajo que sería más importante para ti. Y económicamente de ahí está también dándose la misma situación. Es decir, no está dándose una situación donde diríamos que hay una abundancia significativa, pero todo esto es porque no estás enfocada, porque aún hay dudas, porque aún no has despejado el terreno para que se dé este trabajo con un mayor propósito. Entonces te diríamos que, que cuestiones realmente estos aspectos que aún valoras, como esas interferencias que están en tu propósito, porque aún no estás comprometida con este propósito laboral. Un encuentro con tu alma pregunta cómo diferencia en unas personas y otras. Pues en tu caso, sobre todo, está más relacionado en que
cómo se desarrolla o aparece el sentimiento de culpa y sobre todo con esas personas que son más cercanas, esas relaciones que sientes que han estado ahí en momentos que tú las has necesitado. Entonces, sobre todo aquellas personas que para ti han representado algo importante y como que te han dado algo y tú como que sientes que ahora estás en deuda, como que necesitas devolver algo. Entonces, en ese punto es donde tú puedes reconocer estas personas sobre las cuales estás invirtiendo, estás como, en cierto modo diríamos, devolviendo aquello que sientes que estás en deuda. Con lo cual, te podrías plantear sobre todo estas relaciones por las cuales sientes que debes algo, sientes que han estado ahí y que ahora no les puedes fallar, pero ese sentimiento está surgiendo de un punto de vista en el cual sientes que no te has sentido como merecedora de lo que recibiste y como que te sientes que ahora estás en deuda. Entonces, si vas examinando esas relaciones vas a poder identificar más claramente dónde se reproducen esos patrones. Pau pregunta, ¿qué he de tener en cuenta la relación con mi padre ahora que hay más comunicación entre nosotros, pero sigo sintiendo una barrera? En tu caso, lo que está operando es como hay una especie de competitividad, como de demostrar que lo has logrado, que por fin o que estás logrando lo que tú quieres, como, mira, papá, ¿ves? He conseguido aquello que tú querías. Entonces, hay una parte que quiere demostrar al padre lo que ha conseguido. Y claro, ahí está donde esa barrera, porque os estáis relacionando sobre todo desde el demostrar, desde el orgullo, pero no está habiendo un acercamiento más humilde, más sincero, más desde el conectar realmente desde la emoción, más desde el ver a la otra persona, sino es como quiero mostrarte y mira, ves como yo tenía razón. Entonces, todo esto está influyendo en que la relación no se esté dando con una cierta fluidez o con un mayor acercamiento. Entonces, te diríamos que puedes ahí observar cómo el orgullo está operando detrás. Luis pregunta cuáles son sus dones y talentos. En tu caso, pues estaríamos hablando sobre todo de una empatía, de un saber entender a la otra persona, de una capacidad de acompañar en ese punto, es decir, entender cómo está el otro, en qué punto se encuentra y la capacidad de acompañarle desde, tanto desde la comunicación, desde pautas, sobre todo desde la orientación, desde los mecanismos o desde explicar los siguientes pasos que la persona puede dar. Pero sobre todo en ti la capacidad más desarrollada es la empatía, es la conexión emocional. Entonces la otra persona siente esa cercanía, esa conexión, siente esa confianza por tu parte, con lo cual la información que le das es más fácil que la acepte y que al ofrecerle tú ese acompañamiento, sentir que cuenta con alguien que puede recurrir en aquellos momentos en los que la persona se siente un poco incierta. Entonces te diríamos que aproveches esas habilidades porque esas habilidades están en tu personalidad y en tu vida para que hagas un trabajo con ellas y que esas habilidades son también para que tú las puedas compartir. Azul pregunta qué otro mensaje tienen para mí. En tu caso te diríamos que estás en un punto de tener que reconsiderar lo que te ha ocurrido, de tener en cuenta cómo ha habido una parte de ti que se ha precipitado, como que ha querido avanzar más de lo que podía, pero sin tener en cuenta el punto auténtico real en el que estabas. Entonces te diríamos que ahora aproveches este momento para hacer una recapitulación de qué ha ocurrido últimamente, de qué punto te encuentras, de qué es lo que tú realmente puedes asimilar, que puedes entender y que puedes hacer. Te diríamos también que entiendas un poco el punto en el que te encuentras, que aceptes también ese punto y que adoptes un ritmo que se acomode a cómo estás tú, que no hay una dirección determinada en el sentido de un ritmo determinado. Simplemente hay un caminar, pero el caminar es importante que lo hagas respetándote en el punto en el que estás,
porque has querido hacerlo a otro ritmo. Y eso ha sido algo que para ti ha sido contraproducente, porque ha producido como una cierta desconfianza hacia ti misma. Entonces, en la medida en que tú te alinees con tu propio ritmo, ahí vas a poder como coger más confianza, como ir asimilando los aprendizajes y dando los pasos de forma consistente. Es decir, ahora seguramente estarás en un punto en el que sientes que lo que has aprendido en cierto modo no te ha servido, pero eso es porque no había una asimilación. En cambio, si tú realmente lo vas dando los pasos de una forma más pautada, vas a poder darte cuenta cómo esos pasos son sólidos, cómo no hay un cuestionamiento, cómo no hay un mirar atrás. Simplemente se van dando te va como retroalimentando esa confianza propia. Silvia pregunta, ¿por qué en ocasiones me muestro fría y distante con las personas más cercanas? Está muy relacionado con que hay una parte de ti que es muy controladora. Es como una parte de desconfianza hacia lo distinto, hacia lo nuevo. Entonces, es como que también está muy en ti la parte de relacionarte con personas que ya conoces. Entonces estamos hablando de que hay una parte de ti que no has desarrollado. No has desarrollado la habilidad de interactuar de una forma espontánea con gente que no conoces sin saber la respuesta. Te diríamos que no es algo así significativo, simplemente es una falta de desarrollo personal. Entonces puedes aprender en el momento en el que estás con personas distintas para darte cuenta de que la espontaneidad forma parte de ti también. Lo que pasa es que en ti hay un mecanismo que hace que ese teatro retraigas de forma automática por no conocer, por no saber, por interpretarlo como que puede ocurrir algo que no se salga de tus esquemas, de tus expectativas. Entonces todo aquello que sea distinto, que sea nuevo, todo aquello, no únicamente las personas, pero también las situaciones, como viajes, todo eso es una experiencia para ti de aprendizaje, porque ahí vas a poder ir desarrollando ese, esa intuición y esa sensación de que no ocurre nada si no sé cómo se van a dar las cosas, en las cuales puedes dejar salir una parte espontánea, una parte más, también un poco más conectada con tu parte alegre de niña, porque esa parte es la que también está un poco reprimida, como que no le has dado cabida, como que al estar acostumbrada a tenerlo todo bajo control, no le has dado rienda suelta a esa parte interna que en cierto modo te iría y te ayudaría en esas situaciones para soltar una parte como más familiar también. También pregunta Silvia, ¿en qué tiene que enfocarse como propósito de vida? Te diríamos que ya estás enfocada. Lo que estás haciendo actualmente ya forma parte del propósito de tu vida. Entonces te diríamos que simplemente con que fueras desarrollando lo que estás desarrollando hasta ahora, en el contexto, en la situación, tanto laboralmente como a nivel de crecimiento personal, estás ya en una situación de desarrollo personal y de enfoque de vida de tu propósito. Entonces simplemente con que vayas dando los siguientes pasos, estarás caminando o diríamos que estarás como fortaleciendo esa parte tuya. José ha escrito, para el trabajo que realizo necesito descargar alguna parte extra que aún no conozco. No entiendo la pregunta. Mm, No hay pregunta, te lo he leído literal. Para el trabajo que realizo necesito descargar alguna parte extra que aún no conozco. Si quieres pasamos y que concrete la pregunta. De acuerdo. ¿Sí? Vale. Pau pregunta, ¿pueden darme alguna indicación para gestionar ese orgullo y poder conectar con mi padre desde otro lugar? Te diríamos que sobre todo te des cuenta de cómo hay en ti una parte que quiere demostrar y como que le cuesta conectar con esa humildad. Y eso está relacionado con esa falta de aceptación del padre. Entonces has desarrollado ese mecanismo para compensar esa herida, esa falta de aceptación. Claro, porque esa herida, conectar con ella te va a producir una cierta incomodidad o dolor. Entonces, en el momento en el que tú conectes emocionalmente con esa humildad, con esa sensación de que
no pasa nada, de que lo has hecho como sabías, como podías, pero atreverte a conectar con esa parte herida, con esa parte que siente que no fue aceptado por el padre, que siente que no ha sido humilde, que siente que ya no quiere seguir como demostrando al padre lo que ha hecho. Ese sería un buen comienzo, sería un comienzo para ir desarrollando el orgullo, para ir reconociendo el punto en el que estás, para realmente hacer un trabajo más profundo. Ruth pregunta, ¿tienen los guías algún mensaje para mí? En tu caso, te diríamos que lo que necesitas ahora es desarrollar la confianza. Es como que en ti todavía dudas internamente, como que hasta el momento has ido haciendo ciertas actividades o has tenido ciertas experiencias que te han gustado, pero que en el fondo de ti te cuesta confiar en ti. Es como si realmente hubiera una duda, como si esto es para mí realmente. ¿Estoy segura realmente de que esto es lo que yo quiero hacer? Entonces te diríamos que necesitas un cierto tiempo, una cierta experiencia y una cierta confianza. Y en este caso, lo que a ti te recomendaríamos es que realmente em, fueras experimentando también y fueras también no poniéndote presiones en tener que llegar a un lugar en un momento determinado. Simplemente en la medida que vayas experimentando de forma libre, en la medida que tú vayas viendo los resultados, que vayas viendo cómo las acciones van teniendo como unos efectos, ahí es donde tú vas a poder desarrollar esta confianza. Pero para esto simplemente necesitas como que esto se vaya desarrollando con el tiempo. Un encuentro con tu alma pregunta si ya está lista para mostrar su don al mundo. Te diríamos que aún necesitas desarrollar ciertas capacidades porque a nivel personal todavía no has sanado ciertos aspectos vinculados con lo que te hemos comentado de las relaciones. Entonces todo esto está condicionando estas habilidades, está condicionando tu experiencia. Entonces vas a poder desarrollar estas habilidades en la medida en que tú vayas trabajando estas relaciones personales, porque ahí está el campo más importante, ahí está el desarrollo, porque ahí vas a integrar la relación desde otro lugar, porque todavía hay mucha carga personal en cómo te relacionas con las personas, con lo cual eso está, como te hemos comentado, condicionando la experiencia o o diremos la exteriorización de esas habilidades. Así todo, estas habilidades se van a manifestar en la medida que tú estás ahora preparada, no al 100%, pero sí que vas a poder, diríamos que ponerlas en práctica. Lo que ocurre es que no vas a poder abarcar tantas esferas o no va a tener tanto peso en tu vida como lo tendrías si hubieras como trabajado ya profundamente ciertas relaciones. Luis pregunta cuál será su próxima dedicación que puede aportar al mundo. Te diríamos que sobre todo aquello que esté relacionado con el desarrollo personal de las personas, pero sobre todo en un ámbito más, diríamos, organizado, más estructurado. Entonces, ahí es donde tú vas a poder ejercer una función importante, donde haya una estructura, donde haya un orden, sobre todo de una organización, y ahí es donde tú vas a poder ejercer ese rol de acompañar a las personas en un desarrollo personal. Estaremos hablando una cuestión o de un trabajo relacionado también con personas, con empresas, todos esos serían ámbitos en los que podrías ejercer tu función. Ha preguntado también Luis qué mensaje tienen los guías para mí. Pues en este momento te diríamos que estás en un punto en el que ya estás bastante preparado para hacer un cambio importante en tu vida. Es como que ya has gestado ciertas experiencias, ciertos conocimientos, como que ya has interiorizado ciertas habilidades y como que ya sí que estás en un punto ya preparado para exteriorizarlo. Entonces te animaríamos a que realmente dieras ese paso porque
se van a acercar momentos en los cuales ya vas a tener oportunidades para ver cómo se va manifestando. Liz pregunta qué mensaje tienen para mí, ya sea lo laboral y familiar. En tu caso, te diríamos que necesitas todavía darte cuenta de cómo hay personas que no están queriendo la ayuda que tú crees que estás dando. Es como que en ti no estás teniendo en cuenta que la otra persona no siempre pide ayuda o la quiere realmente. Y tú estás como todavía en situaciones en las que sientes que la situación se estanca, que la situación no fluye, pero porque tú estás perdiendo de vista lo que está pidiendo la otra persona. Entonces es importante que ahí tengas en cuenta qué es lo que realmente estás haciendo en esas situaciones, qué es lo que estás consiguiendo, si realmente lo estás haciendo más por ti que por la otra persona, qué sentido tiene para ti estar ahí. Porque hay personas que no están queriendo lo que tú estás dándoles. Entonces, ahí hay una parte de ti que no está viéndolo, como que se está autoengañando en ese sentido. José Ancano pregunta si hay algún mensaje para mí, para él. En tu caso, te diríamos que estás en un punto en el que aún no has terminado de perdonar esa relación que te afectó y eso está condicionando tu visión y tu experiencia personal, no únicamente a nivel personal, sino también a un nivel más social. Es como que todavía sientes un resentimiento que te hace que te retraigas en la interacción con las personas en general. Es como que hay un miedo a cómo va a actuar el otro y está relacionado con que no has terminado de entender y de perdonar aquello que te ocurrió con aquella relación. Liz pregunta qué debo hacer en lo laboral. ¿Sigo con las sesiones o empiezo a dedicarme a otra cosa? En tu caso, te diríamos que las sesiones están siendo provechosas para ti, pero sí que es importante que te des cuenta de cómo has enfocado mucha energía y has tenido como expectativas en ese campo. Y ahí es importante que veas cómo aún hay una búsqueda de reconocimiento y cómo eso es lo que te está condicionando que esta situación esté como estancada. Ahí sí que te diríamos que sería interesante que te cuestionaras cómo estás haciendo este uso de estas sesiones, cómo lo has utilizado en cierto modo para obtener, no lo estás haciendo aún como desde una parte más desapegada, más impersonal o más desde hacer algo pero independientemente de cómo se dé el resultado. Entonces ahí sería el aprendizaje para ti, para que posteriormente, si hubiera un cambio de laboral, lo hicieras desde esa perspectiva y habiendo integrado ese aprendizaje. Luis pregunta ¿qué tengo que ver yo como canal de sanación? En tu caso, como te hemos comentado, a un nivel emocional es un canal importante porque sí que hay una conexión emocional o es para ti fácil establecer esa conexión emocional con la otra persona. Y después también el canal de la comunicación, que también te hemos comentado antes. Entonces, esos dos canales son para ti los canales más importantes de desarrollo y de aportar al otro, porque en ti hay una parte que se ha, como diríamos, que se ha alineado fácilmente al propósito o es fácil para ti alinearte también con la otra persona. Por eso, cuando lo haces con esa intención, vas a poder observar cómo el mensaje a la otra persona le llega fácilmente.
Azul pregunta, ¿qué mensaje me podéis dar con respecto a mi relación especial de pareja? Pues te diríamos que en esta relación lo que está operando mucho es aún una parte de resentimiento, una parte de no haberse atrevido a realmente a soltar ese resentimiento. Es como que aún estáis en un punto de querer que el otro sea distinto, de falta de aceptación. Hay como una especie de lucha, de querer que el otro haga su trabajo independientemente de la otra persona. Es como que aún hay mucho enfoque en el otro. Hay mucha identidad puesta en el otro. Entonces, en ese punto es donde es interesante que sueltes, que te des cuenta de cómo estás perdiendo de vista el punto en el que estás tú. Es como que ya cobra más fuerza em, el cómo tú observas la otra persona y pierdes de vista dónde estás tú, cuál es tu activación o cuál es tu, diríamos, emoción, cuál es lo que tú has reprimido. Y cuando sale, aflora, aflora de una manera como también, sin teniendo en cuenta, en ese punto es cuando ya sientes que no tienes en cuenta al otro porque has tenido tanto en cuenta al otro y te has perdido a ti misma que cuando conectas con tu energía, con tu emoción, es como que no hay cabida para ver al otro, porque esa emoción es muy fuerte. Entonces te diríamos que para ti el aprendizaje de reequilibrar, de observar dónde está el otro, dónde estás tú, de conectarte, sentirte cuando tú estás con el otro, es importante para que no haya esas polaridades de enfocarte mucho en el otro, de querer que el otro cambie, me pierdo yo y luego cuando me conecto conmigo sale la emoción muy fuerte. Pau pregunta, ¿tienen alguna indicación relacionada con mi trabajo y economía en este momento? En tu caso te diríamos que a nivel laboral estás en un punto de tener que aún como calibrar, como observar, como contrastar con distintas actividades. Es como que necesitas esa experimentación para también tener claro más claramente lo que tú quieres hacer. Es como que todavía no has experimentado o hay distintos campos que te atraen y como que necesitas todavía agotar esa experiencia. En la medida que tú experimentes, es como que vas a estar en un punto ya de preparación para tener claro en qué determinación tomar. Y económicamente hay una situación como fluctuante. Fluctuante en el sentido de que como la motivación está un poco dispersa o como que hay esa experimentación en varios campos, económicamente también estás en un lugar en el que no hay un foco, no hay una energía puesta. Y esto estaría hablando de cómo esta economía puede fluctuar actualmente. Ruth pregunta, ¿qué tengo que saber para confiar y soltar el pasado? Pues básicamente estamos hablando de cómo todavía hay ciertas experiencias que no has detectado, no has identificado y no has perdonado. Entonces estás en un proceso aún en ese sentido de soltar el pasado, te diríamos que es un proceso inicial, un proceso en el que aún necesitas revisar el pasado, identificarlo, identificarlo en el sentido de identificar em, cuestiones más concretas que te han afectado de relaciones de pareja antiguas y también de la relación con tus padres. Pero esto estaríamos hablando de que necesitas un proceso más profundo a nivel terapéutico. Entonces ahí cuando tú identifiques más claramente aspectos concretos, es cuando para ti va a ser más fácil perdonar esos aspectos y ir soltando el pasado. Pero actualmente estás en una fase todavía en esa escala donde te estamos hablando de procesos más profundos, estás todavía en una escala más inicial. Liv quiere saber cuál es su camino en la vida y cómo lo sigue. Te diríamos que en lo importante es que te centraras más en el presente, porque esta pregunta es muy general. El camino de vida se va desarrollando en la medida que tú vayas trabajando el presente. Entonces, no te podemos dar una respuesta a nivel general porque todavía no estás en ese punto. Silvia pregunta, ¿qué podéis decirme de mi relación de pareja?
Pues te diríamos que estás en un punto donde ya se han asentado ciertos aspectos, como que ya está más claro el propósito de estar con una persona, de consolidar ese sentimiento de familia. Y eso está bien. Lo que ocurre es que está habiendo también una parte de ti que está utilizando esa familiaridad como una zona de confort, como una zona de quedarse con lo conocido, como que internamente te has acomodado en esa relación o en ese espacio, entonces eso es lo que te está provocando esta parte de falta de espontaneidad. Te diríamos que en este punto sí que podrías incorporar la familia o la relación de pareja con otras esferas de tu vida. Si abrieras también el campo social de las amistades y lo incluyeras en tu familia o tu relación de pareja, eso sería algo que os beneficiaría a los dos, porque estáis en un punto donde ya habéis consolidado la relación de pareja, pero sí que es una parte importante el nutriros también de otras personas y el compartir a otro nivel, porque aprenderíais también a relacionaros en otro contexto, con más relaciones, con, como si dijéramos, con aire nuevo. Luis pregunta qué conexión tiene con Granada y con las personas que allí ha conocido. A ver, Granada está relacionado también con esa parte de ti que, que está relacionada con la parte más, diríamos, salvaje, más experimental, más de experiencias, porque ahí es donde tú has podido experimentar con distintas personas y esa experiencia está hablando de cómo en ti hay una parte que le gusta el expandir, el conocer, el experimentar. Entonces, esta es la conexión más importante. Para ti te ha posibilitado el poder expandirte, el poder conocer personas de orígenes distintos, personas que te han aportado mundos diferentes, que te han hecho como crecer. Un encuentro con tu alma dice, ¿qué tengo que saber de Muxia? Respecto a eso, te diríamos que estás en un punto de entender que esta experiencia no es lo mejor para ti, porque hay una parte de ti que no se ha reconocido con esto, con Muxia. Es como que todavía crees que necesitas algo externo para ser tú misma. Entonces, ahí hay un fallo, porque esto que ha aparecido en ti en Muxia no es lo que tú crees que necesitas. Crees que sí, pero no es lo que tú necesitas. Perdón, es como que necesitas aún desarrollar una parte de ti interna más coherente, como más intuitiva, porque esto de Muxia te va a dar que te des cuenta que no es realmente lo que vibra contigo. Y Liz pregunta, ¿por qué no estoy encajando en mi presente? ¿Qué se me perdió o bloqueó? Lo que te está ocurriendo es que todavía no has terminado de entender cómo has utilizado ciertas experiencias del pasado y es como que te cuesta entender que eso ocurrió desde un otro nivel, desde un nivel en que tú estabas viendo esa experiencia. Entonces ahora te sorprende. Es como que no sabes desarrollarte en el presente porque no encajas el pasado. Pero todo está hablando de cómo en ti aún estás en un punto en el que necesitas tomar más conciencia de qué sentido ha tenido para ti las experiencias del pasado. Porque como no estás entendiendo el pasado, estás como en ese punto de desorden en el presente. Has traído el desorden del pasado al presente, pero no has sabido analizar, no has sabido observar, no has sabido hacer las relaciones de lo que ocurrió en el pasado con el sentido que tenía. Cómo eso que ocurrió en el pasado ocurrió de esa manera. Entonces, a partir de ahí es cuando tú vas a poder ir desgranando el sentido que tuvo y vas a poder poner orden en el presente. Loli pregunta, ¿qué me pueden decir sobre mi pareja? En tu caso, te diríamos que tu pareja está en un punto donde tú ya diríamos que ya has estado, como que ya has transitado, como que ya has superado. Y tu pareja está en un punto en el que todavía necesita experimentar esta situación. Entonces tú, respecto a tu pareja,
estás en un punto distinto. Y ahí es donde seguramente puede haber diferencias. Diferencias porque tú estás en un punto ya en el que necesitas como dar un cambio, como avanzar. En cambio, tu pareja no está preparada para este cambio. No está preparada para asimilar ciertas experiencias. Con lo cual eso te puede plantear para ti un dilema. Un dilema de qué dirección tomar. Si avanzo, mi pareja está en otro lugar. Entonces te diríamos que ahí es donde vas a tener que considerar qué es lo que tú realmente quieres en una pareja, qué sentido tiene para ti, en qué medida habéis avanzado, qué propósito ha tenido la pareja hasta ahora y cuál es el nuevo propósito que le quieres dar tú a la pareja. Y cuestionándote todas estas cosas es cuando tú vas a poder ver qué dirección tomar. No hay más preguntas, Oliver, y ya Ujú. eh, hemos echado el ratillo. Bueno, si quieres te hago la última que ha puesto Luis. ¿Qué me pueden decir sobre las parejas? Te diríamos que todavía hay una cierta reticencia al tema de las parejas y ahí estaremos hablando de cómo en ti hay una parte que ha asociado a la pareja con una parte de privación de la libertad, de invasión del territorio. Es como que hay una parte de ti que no casa la libertad con la pareja y cómo has interpretado la pareja desde una demanda, desde un pedir, desde una absorción energética también. Entonces sí que sería interesante que cuando tengas una perspectiva de la pareja, tengas presente todo esto, para que tú puedas poner un límite, para que te cuestiones también en la cuestión del espacio, de la libertad, de la energía, para que pudieras actuar de una forma distinta. Porque claro, si estás teniendo en cuenta, si no estás teniendo en cuenta estos aspectos y lo estás considerando desde el prisma desde el cual lo hacías anteriormente, vas a seguir retroalimentando esa idea de que la pareja es algo negativo, cuando en sí no es negativo, únicamente es como poner acción para realmente relacionarte desde una manera que sea para ti equilibrado, que te sientas cómodo. Muy bien, pues muchas gracias por vuestras preguntas y vuestro interés. Y gracias a ti también, Jessica, por leer las preguntas y hacer esta tarea de moderadora. Y nada, informaros también de que voy a hacer un grupo online de parecido a esto, pero con personas más reducidas, donde el objetivo es que cada persona profundice más, porque esto normalmente son preguntas más generales aquí en este live. En cambio, cuando es algo más individual o en este, lo que quiero llamar grupal, pero con pocas personas, se puede profundizar más. Entonces, nada, colgaré la información en la web para aquellas personas que estén interesadas y también en el Instagram. Y nada, también deciros que Jessica también bueno, hace sesiones de LNT, la nueva terapia, y pues si alguien está interesado. Y también hace sesiones de, ¿cómo es? Pianitación, ¿cómo se dice? Que no sé la palabra. Meditación con piano en directo, que es más fácil. Pianitación, sí. Vale. ¿Y lo haces también online o únicamente presencial? No, presencial. Alguna Presencial. online he hecho, pero de momento presencial, sí. Bueno, te han En puesto aquí Trujillo, en Deleitosa, mi pueblito. En Extremadura. Así que los extremeños o los que se quieran acercar a Deleitosa, ¿y dónde te pueden encontrar? En tu perfil de Instagram, ¿no? Sí, bueno, justo les aparecerá ahora, ¿no? Como estoy haciendo el Sí, vídeo pero en directo contigo. dilo Jessica también porque, Carrasco. dilo también porque como lo voy a colgar en las redes para que luego lo puedan buscar si lo escucha alguien. Ah, vale, sí. Mi cuenta de Instagram se llama Jessica Carrasco Terapia, con guiones bajos, todo seguido. Pues lo podéis encontrar y eso, pues ya lo sabéis. Y a mí me Muy bien. podéis encontrar en Astro Armónico en Instagram y en la web también, www.astroarmónico.com. Pues nada, muchas gracias a todos por estas preguntas y espero que os haya llegado el mensaje. Y
Y nada, ya nos veremos en las redes o en otro Instagram Live. Y muchas gracias, Jessica, por participar y colaborar en este Instagram Live, ¿vale? Gracias a ti también. Por ahí te han puesto un montón de corazones y gracias, que eso no te lo iba diciendo, claro, ya lo verás. Vale. Vale, Pues muy muchas bien. gracias a todos. Gracias, Oliver. Chao.